Muchas gracias a todos por estar en este webinar el día de hoy. Estamos presentando Outpost 24. Es una plataforma para hacer gestión de riesgo cibernético. Vamos a conversar un poco sobre qué trata esto. Vamos a estar hablando con Juan Pablo también sobre cómo estandarizar este tipo de temas y vamos a estar haciendo algo bien entretenido. Muchas gracias a todos. Si tienen consultas, las pueden escribir. No sé si los micrófonos están abiertos, Antonio. No, lo puedo habilitar, sí, para que cualquiera pueda hacer su O pueden consulta. escribir sus preguntas también. Entonces ahí los vamos a ir contestando. Gracias. Bueno, en el contexto cibernético, todos sabemos que los principales riesgos que tenemos que estar analizando continuamente dentro de todo el enfoque que pasa por nuestra infraestructura, ¿cierto? Y por saber qué está pasando dentro de las empresas es la superficie de ataque. Es uno de los temas que tienen que siempre estar revisando continuamente. Lo que pasa es que el riesgo cibernético, ¿cierto? Todo esto que estamos trabajando hoy en día y que tenemos que empezar a visibilizar es que el tema de qué se están llevando y cómo lo están haciendo, cómo lo están compartiendo, qué tengo que hacer continuamente para poder trabajar en mejorar el sistema que nosotros estamos teniendo. Entonces, nos encontramos con que las redes de las empresas están sumamente segmentadas. Tenemos sucursales, están híbridas en nube, on-prem, están por todos lados, sitios web antiguos, sitios web nuevos. Estamos hablando de que las redes cada vez están más grandes. Entonces, tenemos que enfocar cómo vamos a trabajar continuamente con validaciones para poder saber cómo está cambiando mi infraestructura. Lo otro que pasa continuamente es que continuamente se están generando nuevos servicios. Gente de comercial está atendiendo nuevos sistemas, están comprando nuevos sistemas, están conectándose a nuevas nubes y hay veces la gente de TI a veces ni se entera. ¿Cómo podemos hacer un análisis y hacer un discovery por toda la infraestructura para saber qué tenemos? Esta es la parte principal que podemos tener como servicio, como plataforma, ustedes lo pueden estar trabajando para poder saber qué es lo que estaba sucediendo dentro de la red que ustedes están teniendo. ¿Y cómo vamos a explorar esos defectos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Poder saber qué nos pasa como dependencias inseguras, qué podemos tener como ataques permanentes, qué configuraciones están mal hechas. Entonces, ¿cómo exploramos esas tareas en el continuo día a día? Porque yo puedo pensar en que necesito hacerlo 2 o 3 veces en el año, pero resulta que no es tan así. Necesito empezar a verlo más continuamente para poder empezar a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no realizamos estas validaciones seguidamente, comprometemos la información. ¿Qué información? Porque tú dirás, bueno, mi información no es tan interesante, pero resulta que el solo hecho de que ustedes hagan pagos a sus propios empleados ya te dice cuáles son las cuentas de tus empleados. Solo tus empleados, sin salir al exterior. El hecho de que tú tengas documentos magistrales de contratos, el hecho de que tú te conectes con un banco, el hecho de que tengas bases de datos de clientes, ya eres compatible para un ataque, ¿ya? ¿Por qué? Porque están manejando información sensible. Esa información sensible no solamente llega a que ustedes le puedan hacer un ataque ransomware, que es muy constante que lo puedan hacer, pero también pueden coger tu base de datos y publicarla en la dark web o en la deep web, ¿no? También pueden monetizar las
los temas que tú tienes para sacarlos en Internet de forma fraudulenta. Entonces necesitas proteger tus datos internos, tus contactos internos y tus contactos externos. Tienes ya ahí ya mucho que defender. Bueno, también debemos proteger todo lo que está en la web publicado y eso también lo vamos a ver ahora más adelante con Juan Pablo. ¿No? Entonces, ¿qué problemáticas tiene un ataque? Juan Pablo, si nos ayudas. Sí, claro, un gusto tenerlos a todos acá. Bueno, para entender mejor este tipo de situaciones, revisaremos lo que es una secuencia de ataque, donde principalmente se sitúa lo que es la problemática. Siempre, ¿cierto? Al obtener resultados en una fase de descubrimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se debe realizar, ¿cierto? Se fija un objetivo a través de su IP, en este caso, ¿cierto? Del ejemplo, donde luego se identifica el puerto abierto por el cual se accederá, ¿cierto? Donde en este puerto hay servicios, como vemos más abajo, donde se identifica, ¿cierto? Ya una URL interna, donde básicamente a través del puerto, ¿cierto? El servicio es capaz de identificarse, ¿cierto? Lo que es un servicio de, en este caso, de un MySQL, de un PHP donde existe información sensible justamente del usuario, donde a través de esta vulnerabilidad, ¿cierto? Se puede quebrar lo que es el password y ya se puede obtener un control sobre el esquema de base de datos, robar información sensible o encriptarla, ¿cierto? Dado que ya internamente, ¿cierto? El ciberdelincuente tiene el control o puede lanzar algún tipo de script para poder obtener quizás algún beneficio económico. Y más allá de también un beneficio económico, puede estar simplemente haciendo daño. Simplemente reviso lo que está en tu infraestructura para saber cuáles son tus siguientes pasos en el trabajo que estás haciendo y yo te puedo bajar un servidor. Y te puedo simplemente lo daño. ¿Y cuánto tiempo te va a costar a ti repararlo, arreglarlo, conseguir una persona de soporte? Te puedo echar abajo sistemas que te puedan dañar tu operatividad, ¿ya? O simplemente cojo todas las claves del Active Directory y las cambio. ¿Cuánto tiempo le va a durar a la gente mientras rescata la clave, mientras se mete, no sé qué? Y la gente dice, no, estos son trabajos que nosotros los podemos hacer, pues contratamos un soporte, no sé qué, lo hacemos. Pero ¿cuántas horas, hombre, trataste en ese tema? Eso es un tema que tienen que empezar a evaluar continuamente. Bueno, Outpost 24 es una plataforma de evaluación completa, ¿cierto? Es una herramienta que los va a ayudar con muchas tareas que tienen en el continuo pasar. Esta es una plataforma que está en su sede principal en Suecia, es una plataforma con bastante respaldo, es un respaldo más europeo que local, lo tenemos instalado claramente localmente. Centic presta servicios con esta plataforma de Outpost 24 y por eso les estamos hoy contando de qué estamos trabajando para que ustedes sepan ¿qué robustez tiene Centic detrás de un servicio de análisis de vulnerabilidades? ¿Con qué lo están haciendo y cómo lo van a prospectar? Entonces, es una compañía líder centralizada en descubrir amenazas, obviamente, trabajamos con más de 2.000 clientes y evaluamos todo, porque resulta que muchas empresas te pueden decir, te reviso las IPs. ¿Y dónde me queda la cloud? Ah, eso lo tienes que hacer con otra solución. ¿Y dónde me quedan los DAS? ¿Qué hago a mis sitios web? Ah, eso lo haces con otra solución. Entonces te llenas de un montón de plataformas y no sabes exactamente por dónde vas a empezar, con qué informe tienes que partir y todo. La forma de trabajar centralizadamente con una plataforma y ver todo el aspecto de tu estructura
es que justamente puedas tener híbridamente herramientas cloud, SaaS, puedas trabajar con servidores, con endpoint. Ahora les vamos a ampliar un poco más la información de todo lo que tiene que ver. ¿Cómo lo hace Outpost 24? Lo primero que hace es descubrir toda esta superficie de ataque que estamos viendo, qué es lo que está pasando dentro de toda la infraestructura, cómo podemos evaluar ese riesgo, o sea, hasta dónde llegamos con este riesgo, qué nivel de riesgo tenemos, porque también es importante saber si es un riesgo alto, bajo, impacta en mi negocio. ¿Dónde está rankeado este riesgo para saber qué repercusión puedo tener? Y también cómo priorizo las evaluaciones continuas. Entonces, ¿dónde empiezo a revisar cada una de las cosas? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más riesgoso que puedo tener para poder empezar a trabajar? Para eso tenemos unas áreas que les vamos a contar ahora. Tenemos análisis de vulnerabilidades con Net Security, que son vulnerabilidades de red. JP, si nos ayudas con las revisiones que hace Net Security. Sí, claro. De hecho, puntualmente tiene dentro de esta lista, ¿cierto? En cuanto a escanear estos objetivos dentro de la red, ya sean externos para aquellas IPs públicas o internos, ¿cierto? Para aquellas IPs que no están expuestas, cuenta con OSCAN, que es la consola online, ¿cierto? Donde centraliza toda esta gestión y a través de la virtualización de este agente que se monta, ¿cierto? Para aquellas IPs internas o sitios web que no están públicos básicamente se gestionan, ¿cierto?, las vulnerabilidades de la red, donde principalmente se pueden priorizar, ¿cierto?, los defectos de seguridad basándose en el riesgo, ¿cierto? Se pueden eliminar estas mismas vulnerabilidades de alto riesgo, ¿cierto? Priorizando de acuerdo a los indicadores y las métricas que nos ayudan, ¿cierto?, a enfrentar la gestión del riesgo. También podemos escanear en base a ciertos cumplimientos, compliance de políticas, ¿cierto? Que se pueden establecer internamente, exportar, ¿cierto? A lo que es Outpost 24 desde otras herramientas o incluso el compliance de PCI para aquellos servidores críticos o aplicativos críticos que cuenten con el servicio, ¿cierto? O ese apartado en ese aplicativo web para transacciones, para tipos de pago ya que también esta herramienta principalmente es un vendor aprobado por PCI DDS. Entonces, en cumplimiento al estándar, ¿cierto? No es que solamente cumpla ciertos requerimientos, sino que ya es un vendor como tal, aprobado. Y en cuanto a la evaluación de la multinube también, nos permite, ¿cierto? A través de lo que es el HIAB, que es el Hacker in a Box, poder gestionar los defectos de seguridad, errores de configuración, lo que es en la cloud, ¿cierto? Eso es básicamente. Dentro del licenciamiento que podemos trabajar con Outpost, tenemos licencias para IPs, ¿cierto? También trabajamos con IPs externas porque pues obviamente no solamente tenemos todo lo que es servidores, también tenemos mucho contratado externo. Podemos hacer el riesgo predictivo, que es el análisis de todo lo que puede estar pasando en la dark web para ver cómo me afecta y me impacta dentro del negocio. Esta parte es muy interesante dentro del servicio que se está prestando con Outpost 24 porque tú normalmente tienes un informe de las vulnerabilidades por las cuales estás pasando, ¿cierto? Y te dicen altas, medias, bajas, pero hay muchas no te dicen el impacto. Resulta que FactSight es un motor que está revisando continuamente los diferentes vendors. Está viendo Dark Web, Deep Web y además está trabajando con los distintos laboratorios que revisan estas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque resulta que hoy te puedes tener una vulnerabilidad baja. Las vulnerabilidades bajas normalmente es porque son bajamente explotables,
¿ya? Pero ¿sabes cómo cambia esto? De la noche a la mañana. Alguien se da cuenta que hay una puerta trasera en un sistema e inmediatamente esto empieza a ser una vulnerabilidad alta. Entonces, ¿cómo te enteras de ese tipo de cosas que están pasando continuamente? Bueno, tú te enteras porque tienes Farsight, que hace un riesgo predictivo, que empieza a ver que hay algo que están explotando continuamente y inmediatamente te dice, hey, tienes que hacer un análisis SCAN porque esto que no estás revisando ahora es altamente explotable. Entonces, nosotros dentro de este sistema, y esto es sumamente genial, no necesitamos configuraciones adicionales, no te estoy diciendo tienes que entrar a otra plataforma para hacerlo. Esto está embebido dentro del servicio que presta Centri, ¿no? También tenemos compliance. Es muy importante hacer el compliance cuando nosotros estamos en algún tipo de cumplimiento, de auditoría, que yo quiero hacer esto porque realmente me impacta que yo tenga que hacer esta auditoría y si no la paso, me la pide un banco para poder hacer transacciones con él. Bueno, esta licencia también te puede hacer un apartado que es un informe especial que se hace de compliance, ¿ya? Para todo lo que es auditorías y cumplimiento. Si nosotros vemos que el licenciamiento se hace a través de IPs, ¿cierto? Todo lo que contiene una IP. Juan Pablo, si nos puedes ayudar. Sí, claro. De hecho, como le mencionaba anteriormente, existen dos instancias. Se licencia por IP, pero tenemos el panorama de las IPs externas, como muestra ese ejemplo en el web server, donde este mismo web server expone servicios, ya sea para quizás servicios web, donde se acceden a través de un usuario, ¿cierto? Ya sea móvil o desde el PC, o internamente, donde ya se exponen servicios, ¿cierto? En la parte del HIAB, del Hacker in a Box, donde puntualmente se revisan ciertos aplicativos, los cuales quizás sean de parte de la organización, contengan temas transaccionales con los mismos trabajadores, planillas de pago, ¿cierto? Entonces, frente a estas dos aristas, Hiab licencia sobre IP, ¿cierto? Y es capaz de ver esa segmentación y de identificar, ¿cierto?, de manera independiente la parte externa como lo que es la administración interna de acuerdo a nuestros objetivos IP. Perfecto. Entonces es muy importante que veamos que el cumplimiento se puede ampliar, digamos, a toda la infraestructura que están teniendo. Tenemos otro tipo de licenciamiento que es para pasar la auditoría PCI DSS, que son para plataformas de pago. Esto se hace a través de IPs externas o sitios web, ¿cierto? Te dice cuáles son las vulnerabilidades que están teniendo y qué parte del cumplimiento están pasando. Como dijo Juan Pablo hace un ratito atrás, está, digamos, reconocida, ¿cierto?, por PCI para hacer este compliance. El informe que saca la plataforma te sirve para la auditoría y puedes estar haciendo un rápido implementación de esto. También tenemos la licencia que es Cloud. Aquí trabajamos con instancias que están en la nube. Juan Pablo, si nos ayudas con las nubes que podemos tener. Sí, claro, está el Google, Amazon, ¿cierto? Y AWS, en este caso Azure. Y básicamente en estos tipos de entornos la licencia es por instancia, donde ya se puede profundizar, ¿cierto?, en las vulnerabilidades que puedan contener estas instancias, ¿cierto?, alojadas en la cloud, ¿cierto?, donde también podemos ver errores de configuración frente a la misma, ¿cierto? Y en este caso la virtualización del Hiab, ¿cierto?, está preparado para trabajar, ¿cierto?, en estas nubes y realizar la auditoría en cuanto a la gestión del mismo riesgo de los mismos
objetivos que ustedes tengan publicados, ¿cierto? Desde estos entornos cloud. Ujú. También hay estos entornos que son para desarrollo, ¿cierto? Estos entornos que son para compartir, digamos, aplicaciones como Docker o Kubernetes, ¿cierto? Que podemos trabajar. No solamente también damos los errores de configuración y los problemas también de cumplimiento, o sea, qué parte de la auditoría están dejando de pasar. Y también las configuraciones inseguras que puedan tener eh, dentro de estas nubes, porque realmente cada una de ellas tienes que contratar un servicio aparte para poder ver cuáles son estas configuraciones inseguras, qué es lo que está pasando dentro de la nube. ¿Qué pasa con Autos 24? ¿En qué se diferencia? En que aquí tienes una sola plataforma para revisar todos los ambientes que están teniendo, ¿no? La forma de hacer un DAS, Juan Pablo, si nos ayudas con el DAS. Sí, claro, acá dentro del apartado DAS, ¿cierto? Cuando nosotros auditamos lo que son nuestros aplicativos a través de su URL, ¿cierto? La FQDN hacia el interior, nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de ver en base a las vulnerabilidades que contenga, ¿cierto?, nuestro aplicativo web, ver y detectar incluso en base a una simulación, ¿cierto?, ya que es una herramienta no invasiva, ¿cierto? No, va a probar, va a testear lo que es un SQL injection, un cross scripting, sin poder votar, digamos, lo que es el servidor. Y dentro de estas auditorías también vamos a contar, ¿cierto?, directamente con el compliance de PCI DSS, ¿cierto? Nos vamos a basar en distintos estándares como OWASP, ¿cierto? El CWE. Vamos a poder ver todos los defectos de seguridad, vamos a poder identificar, priorizar, ¿cierto? Segmentar en base a las soluciones. También cuenta con un desglose de tareas donde dentro de esta automatización ya podemos entregar informes basados en tareas, ¿cierto? Para poder remediar esta misma priorización de los defectos de seguridad. Aquí Ese es más o menos el potencial. Ujú. Sí, hay Anita. algo muy importante que tienen que saber del DAS. Normalmente cuando mandan a hacer un pen testing a un sitio web, ¿cierto? Como servicio, el pen tester solamente actúa sobre las altas vulnerabilidades explotables, ¿ya? Pero no te está trabajando o te está entregando informes sobre las vulnerabilidades bajas o medias que no son todavía no se han convertido en algo explotable. ¿Por qué hay que hacer el análisis continuo de validación de un sitio web? Porque así como la mantención del sitio web se programa por sprint y se programa cada 15 días y yo tengo una campaña y cambiamos el sitio web, así tal cual deben ser los DAS, deben ser continuos. Esta herramienta tú la puedes designar y generar un perfil específico para el área de que hace desarrollo, para algún equipo de QA, que son los que hacen validaciones continuas, porque es una evaluación que tienes que hacer continuamente a tus sitios web, tanto a los que están en producción como a los que están en preproducción. Entonces, para saber específicamente a qué espectro de aplicaciones sí les debo aplicar un pen testing, necesito DAST. Para saber cuáles son las vulnerabilidades medias bajas que tengo dentro de mi sitio web, necesito un DAST. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos continuamente todos estos apartados. App Security se licencia por URL, ¿cierto? Eh, También podemos trabajar con IPs externas, ¿cierto? Para ver algún tipo de aplicativo. Y también podemos hacer toda esta gestión de vulnerabilidades continuamente para que ustedes la puedan revisar, ¿no?
Ahora, bueno, acá en este ejemplo, ¿cierto? De cómo funciona el licenciamiento DAS, ¿cierto? Donde básicamente ustedes ven lo que es el scale, que es el nombre de la licencia, a través de la URL del sitio web, ¿cierto? Se auditan básicamente las brechas de seguridad donde pueden estar asociadas quizás a un servicio que tengan expuesto hacia Internet. Y justamente ahí en el ethical hacking se ubica, ¿cierto? O el ciberdelincuente, ¿cierto? Más bien dicho, se ubica quizás al entrar a través de ese servicio, quizás un- una vulnerabilidad, ¿cierto? Un hacker in the middle, y es capaz de inyectar, ¿cierto? Bueno, un SQL injection desde la parte web, o quizás aplicar un ransomware o tomar control con un remote execution, ¿cierto? Tomando el control de lo que es el objetivo. Entonces, al tener la visibilidad, ¿cierto?, de la superficie de ataque, identificar y priorizar esos defectos de seguridad con Opus 24, básicamente logramos controlar a través de la respuesta que se pueda dar, ¿cierto? A través de Centric también, de los servicios que ellos estén prestando, ¿cierto? En esta auditoría, para poder subsanar todo lo que son estas brechas que afectan directamente los sitios web. Entonces, obviamente, pues, realizar una evaluación continua de vulnerabilidades fortalece todo lo que es el desempeño de sistemas. Ayudamos a nuestro equipo de TI a que tenga una visibilidad constante sobre los aspectos más importantes de lo que está pasando. Podemos trabajar en los defectos de vulnerabilidades y seguridad temprana para que podamos estar actuando rápidamente frente a un defecto o a una actividad maliciosa. Esta es una plataforma centralizada, como les he contado, no necesitan tener informes de plataformas diferentes, podemos ver todo centralizado, es una manera continua de ver esta plataforma. Las auditorías también las podemos trabajar, ¿cierto? Ah, como ustedes lo quieran indicar, porque, por ejemplo, yo quiero saber el cumplimiento de la parte de infraestructura, pero la nube no me interesa tanto porque no tengo que ir al cumplimiento en ese lado. Es como ustedes deseen trabajar, ¿cierto? Em, Desde el lado de servidores, de las aplicaciones, podemos ampliar todo el espectro de lo que estamos haciendo. Hoy en día mucha gente hace pen testing sobre ciertas partes de la infraestructura porque no lo puedo ver todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos lograr con Opus 24? Ampliar ese espectro para poder evaluar todo lo que estamos viendo. Y trabajar obviamente en nuestras remediaciones y mitigaciones de una forma más proactiva, más completa. Eso nos da reputación, ahorro de tiempo, porque pues estoy visibilizando todo y lo estoy resolviendo de una forma más rápida. Nos olvidamos de la deuda técnica porque es que mandamos a hacer un pen testing y nos salieron 10.000 vulnerabilidades, pero ¿por dónde empiezo? ¿Dónde parto este tema? Entonces, queremos trabajar con ustedes, que nos guíen en las necesidades que tengan y podamos empezar a validar el riesgo. Muchas gracias.